esta noche se pasa por la sintonía de Radio Marca el director deportivo de Club Atlético Osasuna, un club que lleva muchos años siendo ejemplo de gestión económica, gestión deportiva, y gran parte de culpa la tiene el próximo invitado de hoy. Muchos temas de los que hablar, y también después de un mercado de fichajes como el que hemos tenido este año, tengo curiosidad por saber cómo ocurra, ¿no? Cómo trabaja un director deportivo. Así que no me voy a dilatar mucho más porque ya me está escuchando y le saludo. Hola, Braulio, ¿qué tal? Director deportivo de Osasuna, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. ¿Cómo ha ido el partido de mañana? Eso te iba a preguntar. Me imagino que preparando el partido de mañana, ahora hablamos un poquito, si te parece, de ello, pero sí. Lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Después del verano, me imagino que mucho curro. ¿Cómo te encuentras, Braulio? Pues bien, la verdad es que cuando en teoría nosotros descansamos un poquillo, los directores deportivos, pues es cuando comienza la competición, con lo cual ya te vuelve el estrés. Entonces, bueno, sí que es verdad que fue muy intenso y que, bueno, cada vez, como siempre digo, se ficha el 1 de septiembre hasta el 1 al 2 de septiembre con la liga comenzada. Entonces me parece todo un auténtico caos y un desastre, pero como es lo que hay, yo no puedo cambiar las normas, pues bueno, adaptándonos y bueno, es verdad que tuvimos la suerte de los dos primeros fichajes, los teníamos muy adelantados, los hicimos muy pronto, con lo cual el último, bueno, era un poco algo que podíamos encontrar por el camino, y así fue, que fue el fichaje de Serrano. Pero bueno, es verdad que los dos primeros fichajes, tanto el de Víctor Muñoz como el de Valentino, lo teníamos muy adelantado y muy claro, la verdad, a la vez. Ahora hablamos un poquito de lo que ha sido un poquito el mercado, me haces una valoración de lo que han sido las incorporaciones, también las salidas, pero algo que se pregunta a todo el mundo, y sobre todo los que nos dedicamos al mundo del deporte, a seguir un poquito la actualidad de la liga, un director deportivo, Braulio, ¿cuándo se marcha de vacaciones? Bueno, pues en teoría era la semana anterior, pero como tuvimos la Euskal Txapela y la presentación de Geraldo, que estaba con Surinam, pues esa era la semana maravillosa, pero no la tuve. Entonces, bueno, pues era un poco complicado. Todo cogí unos 4 días más o menos, y bueno, y es verdad que en el parón de selecciones, el próximo que haya, pues ahí sí tendré más tiempo. Me imagino que lo disfrutarás, que ha sido muy, muy merecido. Precisamente, después de este parón de selecciones, ha habido un bloque, como diría Xabi Alonso, que ya se está haciendo muy famosa esa palabra entre nosotros, un bloque de 3 partidos, 2 derrotas y una victoria, todo ello con resultados muy justitos, partidos que se podían decantar para uno y para otro lado. Perdió Osasuna contra Español y Real Madrid, ganó en casa ante el Valencia. No sé, Braulio, ¿cómo valoras tú este primer bloquecito de 3 partidos que lleva Club Atlético Osasuna? Bueno, pues yo creo que al final, como bien dice Xabi Alonso, yo creo que los equipos nos estamos haciendo y ahora empieza la verdadera temporada, sinceramente, para todos. Porque no, la plantilla sin terminar, y más nosotros que tenemos un cuerpo técnico nuevo, y yo creo que ahora sí empieza lo verdadero. Lo que pasa es que los puntos suman igual. Y sí que es verdad que el primer partido era contra Real Madrid en su casa, que era dificilísimo, y bueno, nos pitaron un penalti que, bueno, más o menos discutible, pero bueno, lo pitaron y hay que admitirlo, y poco más hicieron. La verdad es que es el Real Madrid a nivel de ocasiones ese día lo minimizamos bastante. Nosotros competimos muy bien, pero es verdad que tampoco un ataque, pero es ya bastante difícil competirle al Real Madrid, y así fue. Frente al Valencia creo que tuvimos muy muy bien, tuvimos 60 minutos fantásticos, y ganamos 1-0. Creo que podíamos haber ganado incluso por más, sobre todo la primera parte, la segunda no, porque el Valencia con 1-0 se defendió bien. Y en el tercer partido sí que mínimo merecíamos el empate, porque el Español entró fantástico los primeros 20 minutos, pero nosotros luego igualamos y tuvo 2 Budimir clarísimas, tuvimos un palo de Moncayola, Catena debajo de la portería. Es verdad. Tuvimos 5 o 6 ocasiones fuera de casa que es difícil tenerlo. Las tuvimos y no las materializamos. Y eso es un poco la trayectoria, pero a nivel de competir, hemos competido todos los partidos, pues sí que es cierto que creo que no solo nosotros, tanto los equipos en construcción. Yo creo, Braulio, que lo de el resultado puede ir a favor o en contra del equipo, pero lo que es incontestable, y es algo que llevamos viendo en Club Atlético Osasuna mucho tiempo, es que el equipo compite, y eso creo que es una seña de identidad que ha tenido el equipo tanto con Yagoba como con Vicente, y ahora con Alessio, del que ahora hablaremos en nada, muy poquito. Pero es que mañana hay un gran partido contra el Eurorayo, un Rayo que está en 3 competiciones, en Conference, en Liga, en Copa. No sé cómo ves el partido, es en casa, y ya sabemos, Braulio, que lo importante que es hacerse fuerte en casa de cada uno, ¿no? Mañana el partido en el Sadar. Pues sí, es un
partido muy complicado. Es verdad que Rayo es un equipo que compite muy bien, que es Eurorrayo. Me sabe mal cuando dices Eurorrayo porque nosotros empatamos a puntos con ellos el año pasado Es verdad, y nos quedamos fuera la última jornada y me duele en el alma que digas eso porque yo creo que podríamos haber sido nosotros. Euro Osasuna también. Pero podía haber sido, bueno, ya fuimos hace 2 años, sí. Pero bueno. Sí que es verdad que es un equipo muy bien entrenado por Íñigo Pérez, con unos fantásticos jugadores y que lleva un ritmo altísimo de partido, un ritmo altísimo y que va a ser muy complicado. Les estoy complicado. El otro día al Barcelona vi el partido, estuvieron espectacular, contra el Bilbao un penalti más o menos, pero también le competieron increíble, o sea que es un equipo que súper dinámico, súper intenso y bueno, y en los baremos que nosotros manejamos también a nivel de estadísticas es el equipo probablemente más intenso de la liga. Entonces no te lo diga yo, al final a nivel físico, entonces con eso implica que será un partido en teoría de mucho ritmo, muy complicado y además que Íñigo nos conoce muchísimo. Os conoce mucho, vosotros también le conocéis a él. De hecho, Braulio, se habló mucho, no sé tanto a nivel interno, pero sí a nivel externo hubo mucho ruido en torno a la figura del que todavía es entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo, y se le relacionó un poquito también con Club Atlético Osasuna. No sé cuánto de cerca estuvo aquello, si solo fue un rumor periodístico. ¿Y qué pasó ahí? No, pues yo te digo, si primero que le tengo un cariño especial a Íñigo, ¿entiendes? Ha sido jugador nuestro, Lo fiché del Numancia, ascendimos, estuvo espectacular y yo tenía clarísimo que iba a ser un buen entrenador. Eso se lo puedes preguntar a él porque además tenemos una muy buena relación y sí que es verdad que tenía claro que iba a ser buen entrenador, pero es verdad que él decidió quedarse en el Rayo y al decidir quedarse en el Rayo ya dejó de ser alternativa para nosotros, pero siempre tuve claro que iba a ser un buen entrenador y a lo mejor algún día trabajo con él, pero no hubo nada más porque él decidió quedarse en el Rayo. De momento, con el que sí vas a trabajar y por el que te decidiste fue por Alessio Lisi, después de una magnífica, con letras mayúsculas, temporada en el Mirandés en segunda, a un pasito del ascenso a primera. No sé, Braulio, por qué decidiste darle el banquillo a Lisi y cómo están siendo estos primeros meses como entrenador rojillo. Bueno, pues se lo di porque al final yo siempre digo que pues igual que hice con Vicente, mirando un poco las trayectorias, es verdad que estaba de moda porque al final lo que hizo en el Mirandés fue increíble, la repercusión mediática que tuvo fue tremenda, pero no solo por eso, sino por lo que ya lo conocía del Levante de categorías inferiores, porque cogió un Levante desahuciado, hizo puntos casi de Europa League cuando lo tuvo él, y bueno, y porque sé un poco como a nivel de información, tengo bastante información y que creo que podría cuadrar, pero bueno, esto es fútbol y sí que es verdad que se ha generado una expectativa muy alta con él, pero bueno, vamos a ir paso a paso y igual que el año pasado, por ejemplo, con Vicente no había mucha expectativa y ya visteis cómo nos fue, pues quiero ser cauto y vamos a rebajar un poco la expectativa y dejar de trabajar a él y a su cuerpo técnico y a ver dónde nos lleva. Dices que hay que dejarlo trabajar, más o menos los que nos dedicamos a esto, también los aficionados conocen cuál es el trabajo diario de un entrenador, pero pocos conocemos y conocen el trabajo de un director deportivo. Me imagino que en verano pegado al teléfono, mirando opciones, hablando con representantes, y cuando se cierra el mercado, Braulio, ¿qué hace un director deportivo? Me imagino que ver muchos partidos, no estar tan pendiente del teléfono, aunque siempre teniéndolo en cuenta, y viendo también futbolistas para el año que sí, exacto. No, para poder incluirlo. También, sí, pero bueno, más allá de ver para que ya tienes un análisis de la plantilla, de lo que tienes, también tienes que pensar en el mercado de invierno, porque nosotros tenemos una plantilla muy corta y claro, teniendo una plantilla tan corta tenemos que estar pensando en alguna incorporación, incluso perdemos a Enzo Bollón por la Copa África casi con toda seguridad, entonces tenemos que intentar prever eso, a ver, en función del rendimiento que nos den pues los centrales que tenemos en la plantilla o cualquier carencia que podamos llegar a tener. Y luego también el tema porque al final parece que solo el ser director deportivo es el fichar, traes a Valentín o traes a Víctor Muñoz y ya está, no. Hay que estar en el día a día, cada uno tiene su forma de ser, porque a lo mejor a nivel de contexto no se le adecua y necesita adaptarse. Tienes que también un poco estar encima yo creo que la gestión
casi somos ahora más gestores que fichadores, diría yo. Pero sí que es una parte muy importante de gestionar el día a día, porque ya no nos olvidamos del equipo hasta enero. Estamos en el día a día. Yo, Braulio, perdóname, pero te añadiría una etiqueta más, y es la de mago, porque hemos visto la cantidad de problemas que tiene la mayoría de los equipos en primera división, también en segunda, para contratar futbolistas, controles económicos, fair plays, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo afecta eso a Osasuna, cómo te afecta a ti directamente, y cuánto de incómodo y cuánto de, no sé, de jorobado, permíteme la expresión, es currar con esas condiciones. Bueno, es jorobado, pero a la vez también entretenido, ¿verdad, Braulio? Entretenido, pero bueno, sí que es verdad que tengo la suerte de por eso estar tantos años quizás en Osasuna, amén de que nos haya ido bien, porque respetan nuestro trabajo. O sea, y si yo digo que viene Víctor Muñoz, el presi no sabe si es el entrenador el que jugaba en el Zaragoza y fue internacional por España, o juega en el Castilla. Me refiero que siempre que entre a nivel económico, pues me da ok para hacer las operaciones. Entonces eso me da muchísima tranquilidad para poder elegir, y no tengo y me da mucha autonomía, y sobre todo me da mucha agilidad para ir muy deprisa por los objetivos que creamos convenientes. En otros clubs pues hay que llamar a Estados Unidos, a China o a Japón, y así en mi opinión. Y luego hay dueños que también obviamente se juegan su dinero y quieren opinar. Claro. Yo eso no lo tengo. Entonces para mí eso, por eso estoy tan a gusto, y bueno, yo creo que eso es una de las claves de Osasuna, que deja trabajar a los profesionales. Y lo hacéis muy bien, y eso creo que puede ser una de las claves. Uno de los nombres propios, también de alguna forma ligado al Rayo, me imagino que te llegarían noticias durante este mercado de la posibilidad también de que lo hubiera contratado el Rayo Vallecano, es Heraldo Becker. Al final, pues bueno, se decidió por Osasuna, lo contratasteis, un gran fichaje, un gran refuerzo. No sé cómo se gestó aquello y qué esperas de un futbolista que hemos visto destellos de su calidad en la Real, pero que quizá no ha explotado en la Liga. Bueno, pues espero que el fichaje, el jugador que trajo de Alemania a la Real Sociedad se parezca al que vino, al que vamos a fichar nosotros, porque sí que es cierto que tuvo una lesión, que también es cierto que el tema de la adaptación, porque bueno, la forma de jugar de la Real con Imanol era muy específica y quizás para su contexto era más complicado, y espero que se adapte, porque es verdad que el perfil de que tiene Seraldo en la plantilla solo lo tiene, en mi opinión, Víctor Muñoz, y no podemos solo quedarnos con esa herramienta para el míster, y en muchos partidos evidentemente que estemos en bloque bajo, que necesitamos salir al contraataque, o que necesitamos extremos, porque él tiene la ambigüedad de jugar arriba y en banda, nos de esas alternativas. Entonces por eso lo firmamos. Y bueno, es verdad que en todo el verano preguntamos por él, pero bueno, el precio era prohibitivo. Entonces cuando la última semana el precio podía ser que podía salir, pues por lo que salió, por unas variables, pues lo hicimos. Se contrató a Seraldo, también a Rosier, del que creo que ha caído de pie, Braulio, ahora hablaremos un poco de él, pero se truncó el fichaje de Sant Just. No sé qué ocurrió ahí, Braulio, porque yo pensaba que estaba hecho. Yo, que sigo un poquito la actualidad también de Osasuna por simpatía, pensaba que estaba hecho, y al final se truncó el fichaje. ¿Qué pasó, Braulio? Bueno, pues pasó que para ser sincero, él tenía una expectativa económica. Es verdad que había un problema también de tema impositivo, porque ten en cuenta que los jugadores que vienen de fuera tienen los primeros 6 meses de no residente con un porcentaje inferior de tasa, sí. Pero obviamente una vez que pasa esos primeros 6 meses, luego tiene que cotizar igual que Budimir, igual que Braulio, o igual que cualquier hijo de vecino. Sí. Entonces, bueno, pues al final el segundo año, pues obviamente su salario pues tenía que ser mucho más alto para que le quedara ese dinero neto, porque al final, ¿sabes? Muchos jugadores el bruto creen que no existe, que no, pero no solo él. Entonces, pero nosotros tenemos que pagar impuestos y tenemos unos límites, y consideramos que no nos deberíamos pasar, porque nosotros a nivel jerárquico de vestuario hay jugadores franquicia que marcan el salario más alto, y obviamente consideramos que no lo queríamos saltar ni con Sant Just ni con nadie. Ajá. Rosier, Braulio, fichajón, creo que ha caído de pie, parece que lleva jugando en Osasuna toda la vida. No sé si te imaginabas un rendimiento, me imagino que sí, porque si lo fichas es por algo, el rendimiento tan bueno que va a dar, pero tan pronto me parece increíble, ¿no?
Y bueno, lo único, sinceramente no quiero pecar tampoco de falso humilde, sí que Por esperaba supuesto. rendimiento, pero no tan pronto. Claro, Sí, porque lo había visto muchísimas veces, lo hemos visto en directo toda la dirección deportiva y sinceramente lo que me extrañaba es que te pongo un partido, el partido que jugó contra el Real Madrid en el Bernabéu fue inmenso y entonces muy esa bueno. semana le dije yo a mi segundo, digo, este escaparate es demasiado alto para que nosotros podamos estar, porque claro, es el Bernabéu y tú sabes que se magnifica todo Sí, cuando juegas en el Bernabéu y hizo un partido memorable para mí, entonces pensé que en ese momento no, y es verdad que luego lo cerramos al poco de esos partidos, pero bueno, sinceramente ahí sí que pensé que no podían, igual que lo vemos nosotros, lo verán los claro, demás, pero claro. por eso te digo el tema de la agilidad y de la decisión. Más importante que las características de Rousier o de Víctor Muñoz o de Seraldo, como digo yo, siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, todo el mundo va a una secretaría técnica, empiezan mapas, listas, características de Víctor, es rápido, es diestro, juega por la derecha, juega... Todo eso está muy bien, pero luego hay que ir allí, poner el dinero y convencerlo. La toma de decisión, la rapidez y la determinación son claves, mucho más que porque Víctor lo ves tú en el Castilla igual que yo y lo ve el de Claro. otro equipo que no quiero, pero hay que ir a por él de verdad, no seguimiento prioritario, 27 seguimientos prioritarios, no, si lo teníamos destacado, bueno, ¿y eso de qué sirve? No sirve absolutamente de nada, porque eso los vemos todos. Mm. Entonces hay que, si estás convencido, ir a por él y si lo puedes traer, traer. Y en el caso de Víctor, vamos a poner nombre, que es un caso que viene de un filial con apariciones, sobre todo en los últimos meses, en el primer equipo del Real Madrid. ¿Es una apuesta quizá más arriesgada que en comparación con las otras dos llegadas que ha contratado Osasuna para este año? No, te explico el porqué, porque tú que lo conoces del Castilla Sí, también seguramente, sí, sí, igual que claro. yo no es por el gol que falla contra el Barcelona, que me da exactamente igual. Ahora mismo ni me Lo que acordaba ve, yo, Braulio, de eso, fíjate. bueno, pues por eso, si hubiese metido más por ese gol, pues no estaba en Osasuna. ¿A qué me refiero? Que el conocimiento de él viene de las categorías Claro, inferiores, y viene del Castilla, viene de jugar con doble punta con Gonzalo, viene de jugar en banda, y un jugador con esa velocidad que tiene absolutamente diferencial, y a veces va acelerado de más, pues bueno, espero que temple un poco esa velocidad que tiene, porque si a la velocidad absoluta que tiene, la humildad que tiene además, que es lo mejor que tiene para mí, no son sus características físicas, son buenísimas, sino la humildad para poder crecer, y por eso el contexto Osasuna, siempre se lo dije a él y lo tengo, y ahora me lo dice él, sabe que ha acertado y estoy convencido que nos dará muchas alegrías. Ujú. Para cerrar con nombres propios, Braulio, tengo que preguntarte por Areso, que al final acabó saliendo. Sí, Bueno, pues unos decían que iba a ir al Atlético de Madrid, que se metió por medio. Al final otros decían que Athletic Club acabó jugando y juega en San Mamés. No sé cómo se gestionó todo aquello, cómo os afectó a vosotros también. Un poco la intrahistoria ya cuando ha pasado tiempo. Un Jesús Areso que ha dado un rendimiento en Osasuna increíble, muy, muy bueno. No sé cómo fue todo aquello, cómo lo viviste tú desde el despacho, Braulio. bueno, pues teniendo en claro pues que yo aquí casi 20 años trabajando en fútbol y tenía claro que en Navidad ya que no iba a renovar, eso lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, pues trabajando en el club para traer a Rosier de turno, que lo trajimos y Sí. libre además, y teniendo claro que eso nos iba a hacer fuerte en una negociación y que si Jesús se quería ir, pues que bueno, que viniera al club que fuera, el que en este caso fuera de Tilo y que pagara, porque nosotros al final, en el peor de los casos, íbamos a tener dos laterales derechos increíbles. Ujú. Entonces, eso nos daba una fuerza negociadora tremenda, pero tenía clarísimo que cuando le haces 3 ofertas de renovación y no quieres renovar, tampoco hace falta ser Einstein para saber que no va a renovar. Totalmente, totalmente. Pues cerrado un poquito el bloque de mercado, de fichajes, de nombre propios, en clave temporada en general, ya hemos hablado también del rendimiento y de lo que esperas del equipo. ¿Qué objetivo se puede marcar este equipo, Braulio? Me imagino que lo primero, como siempre decís, permanencia y después, si se puede soñar, a trabajar para soñar, ¿verdad? Sí, nosotros no, yo creo que hemos demostrado en estos años, nosotros hemos jugado a nivel yo digo que a los sueños nunca hay que ponerle límites y yo llegué a Osasuna y estábamos en segunda división y arrasamos, ascendimos con casi 90 puntos, batimos todos los récords y llegamos a primera división y nos mantuvimos holgadamente pasando momentos malos, que tuvimos alguno, incluso con Yagoba, y lo Sí. superamos estando juntos,
pero yo soñaba con jugar la final de Copa, igual soñé mal, tenía que haber soñado ganarla, pero soñé y la jugamos contra el Real Madrid y competimos increíble, perdimos 2-1, pero hicimos una final fantástica. Jugamos la Supercopa de España en Arabia, que era un Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. Jugamos en Europa contra el Brujas, que es lo que más me fastidia porque era un rival durísimo. Sí. O sea, todos los sueños eso no creo que pecamos de falta de ambición ahora. Eso no implica que el Sevilla estaba jugando la final de la Supercopa y este año quedó a un punto de descender y de milagro no bajó. O el Girona, que estaba jugando Champions, lo pasó fatal para mantenerse. Entonces, en el momento que le perdamos el respeto a la competición y que pensemos, no, Osasuna está sentado, será el primer paso para darnos un leñazo bueno. O sea, finalmente tenemos que saber quiénes somos y una vez consigamos los 40, yo pensaba que llegaban, bueno, pues 41. Y este equipo, cuando suele conseguir el primer objetivo, no se relaja y se deja ir. De hecho, el año pasado estuvimos 18 partidos que ganamos uno solo y el equipo estaba complicando para la parte baja. Conseguimos los puntos para salvarnos y hicimos una racha tremenda a partir de ahí. Entonces, necesitamos quitarnos, no solo nosotros, pues hay 6 equipos, no nos vamos a engañar, que están muy por encima de los demás, porque al final el presupuesto, o sea, marcan los objetivos, y Madrid, Barça, Atleti, Betis, Atleti Bilbao, incluso la Real Sociedad, todos estos equipos tienen un presupuesto muchísimo mayor que el nuestro, y son casi todos los años, pues, los 6-7 primeros varían muy poco, sí, porque la diferencia de presupuesto es tremenda. Entonces no nos vamos a engañar, queda algún puesto libre por ahí colgando. Pues si puede ser un año como nos pasó, que seamos nosotros, o como el año pasado que nos quedamos en juego. A las puertas. Pero objetivo, exacto, pero al final, por encima de todo, para el crecimiento de tener a Aimar, Budi, tener el campo que tenemos, necesitamos estar en primera división. El año pasado, Braulio, te cuento una anécdota, estaba yo en Vallecas, último partido de Liga, Rayo Vallecano-Mallorca, y estaba toda la grada más pendiente de lo que hacía Osasuna que de lo que hacía el Rayo Vallecano. Yo también estaba pendiente de Vallecas y también lo entiendo, estuvieron pendientes, lo entiendo. Me imagino, Braulio, que escuchando Radio Marca, eso siempre, me imagino, ¿no? Sí, bueno, se me cayó al final tuvimos incluso una falta que pitó, era roja, y luego lo quitó el VAR y esa era estábamos muy tensos y es verdad que una pena porque teníamos, además en Vitoria, sabes que va mucha gente allí, sí. Tendríamos 4 o 5 mil personas, la gente creía que íbamos a ganar allí fácil y como se vio, pues obviamente no ganamos y nos quedamos fuera de Europa. No hay partido fácil. Has mencionado varias veces, pues eso, temas, jugadas arbitrales, polémicas, tal. No te quiero meter en ningún mal rollo y menos en previa de partido. Simplemente, Braulio, ¿cómo estás viendo estos cambios que ha habido en el CTA? No sé si habéis recibido en la ciudad deportiva de Tajonar la visita de los árbitros para explicaros un poco todo y lo que hemos visto en estos 3 partidos. ¿Qué te parece, Braulio, todo esto? Pues mira, yo que crecí siendo del Depor y que el entrenador era Arsenio Iglesias, tenía razón, dijo en una rueda de prensa el gran Arsenio Iglesias, dijo, estos se reúnen, los árbitros, el CTA, y entonces comienza la temporada y son muy estrictos en todo lo que toman, deciden esto, y las primeras 3 semanas lo llevan todo a rajatabla. Los siguientes 2 meses un poquito menos, y al tercer mes ya no les acuerdo. Y eso, aunque hace muchos años que lo dijo, yo pienso un poco lo mismo. Entonces, ahora mismo, si están diciendo que no entran en grises, que no entran, pues ya sé que nuestro partido no fue muy mediático, pero con 0-0 hay un penalti a Víctor Muñoz como la Catedral de Burgos. Entonces, si no entra el VAR en esa, pues que me lo explique. Pero no lo digo porque el Español no mereciera ganar, que estuvo muy bien también, y incluso yo para mí el partido de empate. Y no era el tema de unificar criterios, que es complicado. Esta tarde he visto el partido con el Real Madrid a la Sociedad y yo dudo, no sé si es expulsión o no es expulsión, pues porque no lo sé. No sé si el último, si llega Militao, creo que era, o no llega. Sí, era Militao, el último. Ajá. Claro, no lo sé si ¿entiendes lo que te digo? Que unifiquen criterios, nada más, y con todos. Lo único que me hace un poco de gracia es que como los que mediáticamente son los que aglutinan toda la prensa, pues los grandes que se quejen cuando sinceramente que presten un poquito de atención, que al final los grandes siempre son los más beneficiados. Y yo sí que soy pro VAR, te puedo garantizar
que quiero que haga aprobar, porque me parece que el fútbol es mucho más justo. En la acera de enfrente, Íñigo, recuerdo unas palabras que dijo que él no le gustaba el VAR para todo, simplemente para cosas puntuales, y que él aceptaba y quería convivir con el error del árbitro, porque él se equivoca, su delantero se equivoca, Víctor Muñoz mañana se equivocará, Boyomo también y Braulio también, así que creo que es algo con lo que tenemos que convivir. Pues Braulio, creo que hasta aquí ha llegado la charla, creo que ha sido una buena charla, hemos dado un repasito de todo. En la parte que te toca te deseo suerte para mañana y sobre todo para lo que viene en la temporada, y me imagino que ya preparando y con un ojito puesto en ese mercado del mes de enero, que nada llega, Braulio, no es por agobiarte, ¿eh? No, pero sé que llega, pero bueno, sí que te puedo decir que nosotros, por la venta de Jesús, por explicarte también, Sí. nosotros van a aparecer los límites salariales, y como hemos hecho una venta tan importante de 12 millones, aún encima es beneficio neto porque es un chico que procede de la cantera, nuestro límite salarial va a estar igual el noveno, el octavo, el décimo, bueno, va a ser mucho más alto, igual a los 60 millones va a llegar. Bueno. No lo sé todavía porque, no, pero ¿a qué me refiero? Que de ese dinero no hemos utilizado, que nos queda muchísimo dinero de ahí, y lo más fácil para nosotros en este caso hubiera sido firmar, pero entendemos que para traer por traer no lo vamos a hacer. Entonces, pues cuando estamos convencidos de la incorporación lo haremos, y sin embargo igual estamos arriesgando mucho y tenemos una plantilla muy corta porque hay algunos jugadores que para mañana son duda. Ajá. Y que claro, no llenamos ni la convocatoria, pero bueno, es la forma de proceder, porque luego también eso implica que Osasuna falta un mes de competir para iniciar la liga y tiene a todos los jugadores inscritos. Entonces, por eso yo sí que creo y mucho en el fair play financiero, pero que se lleve para todo el mundo, obviamente, que como se ve en algunos casos no es así. Efectivamente, suscribo tus palabras. Braulio, ha sido un placer que te pases esta noche por la sintonía de la Radio del Deporte, y lo dicho, suerte para lo que resta de temporada y en especial en la parte que os toca para el partido de mañana, ¿vale? Vale, bueno, un abrazo. Le agradecemos un montón a Braulio que se haya pasado por esta sintonía. Nosotros seguimos en Radio Marca.